Continúa. Si quieres, quita el volumen a este para que no se dice el audio. Ajá. Para que se escuche bien. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, sí te escuchas. Ok, gracias. Bueno, perdón por la tardanza. Vamos a ver el día de hoy estudio de salud familiar. La clase la voy a dar yo y mi compañera Fátima. Ok, bueno, los objetivos de esta clase va a ser conocer las indicaciones para las cuales se va a realizar el estudio de salud familiar e identificar los componentes que tiene este estudio. Bueno, primero hay que definir lo que es estudio familiar. Estudio familiar va a ser la profundización en el conocimiento de la estructura y dinámica familiar para lograr una mayor comprensión en las situaciones que van a afectar a los individuos y a la familia. Y también conocer los factores de riesgos, protectores también, y las redes de apoyo, y también además se van a priorizar los problemas que se presenten. Bueno, dentro de lo que va a tener que contener el estudio va a ser el nombre de la persona a la cual se está haciendo este estudio, que sería el caso índice, caso pista, la fecha y sede de la aplicación del examen y la firma o el consentimiento del examinado. Y en este estudio se van a fundamentar los principios y los conceptos de la especialidad de medicina familiar, que va a ser la atención primaria, atención integral y continua, el enfoque preventivo, el enfoque educativo, la familia como una unidad de análisis y, bueno, la salud familiar como un eje de atención. Y, bueno, hay que definir también lo que es salud familiar. Bueno, lo voy a leer y ahorita lo voy a explicar. Salud familiar, unos autores lo definen como es el resultado de la interrelación dinámica del funcionamiento de la familia, sus condiciones materiales de vida y la salud de sus integrantes según el impacto de la familia. Pues más que todo va a ser la capacidad de la familia que tiene para cumplir sus funciones, para adaptarse a los cambios, para superar las crisis familiares que se presenten, tanto en el medio interno y el medio externo. Y la salud familiar se va a expresar mediante la satisfacción y el bienestar de cada uno de los miembros, del respeto al derecho individual, de la autodeterminación, la responsabilidad de uno mismo y para la familia, del crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa del ciclo vital que se presente en la familia, la capacidad de enfrentar conflictos y la capacidad de asumir cambios y ajustarse a ellos. Y las indicaciones para las cuales se realiza el estudio familiar va a ser cuando exista una situación de salud que se escape del manejo habitual que se le da y que no logramos un buen manejo de la situación, cuando existen múltiples problemas de salud sin una causa aparente, cuando la comprensión de la familia y las redes contribuyen a mejorar la situación de la salud, cuando necesitamos los recursos familiares y sus redes para el mejor cuidado, cuando el caso índice lo requiera o, bueno, no lo requiera, lo desea una intervención para su familia y cuando hay una presencia de conductas de riesgo. Y bueno, dentro de la guía en la cual nos vamos a basar para hacer lo que es el estudio, van a ser 12 puntos que vamos a evaluar. Va a ser el número 1, que va a ser la ficha de identificación, el 2, el motivo de consulta, justificación del estudio de salud, la historia familiar, el estudio de la estructura familiar, el estudio de los factores de riesgo y la descripción del ámbito social, el diagnóstico familiar, el pronóstico que tiene, el plan de manejo que vamos a hacer, la evolución y seguimiento, los anexos y la bibliografía. Aquí te voy a interrumpir tantito, Ana Lucía. Es bien importante ver que un estudio de salud familiar no es igual que una historia clínica, porque muchas de las ocasiones los primeros estudios que empiezan a realizar, estudios de salud familiar, los hacen como si fuera una historia clínica completa y no es así.
Entonces, si entraron a la clase a la sesión mensual de intervenir y no intervenir, tú tienes que evaluar muy bien al núcleo familiar que le vas a hacer un estudio de salud familiar, porque es un núcleo al que le podemos brindar una atención o una ayuda. Hay varios niveles de intervención y les voy a pedir que los identifiquen y que los vean, porque nosotros llegamos al penúltimo nivel como médico familiar. Ya el último nivel es aquella familia o aquel núcleo que necesita tener terapia familiar. Entonces, denle una repasadita a eso. Otra cosa importante es que va a haber un caso pista, un caso índice o un familiar que detona la enfermedad o el problema o X, pero vamos a estudiar a todo el núcleo. Entonces vamos a identificar al núcleo familiar y vamos a identificar a todos sus integrantes y a todos ellos les vamos a brindar un apoyo. ¿Ok? Eso es lo que se realiza en un estudio de salud familiar. Por eso es importante ver qué tanto podemos lograr. Ahora, hay familias en las que vamos avanzando y dices, ¿sabes qué? Estoy complicando la situación, no me siento con la preparación necesaria para este núcleo poder ayudarlos, pues hay que derivarlos a terapia o con algún otro nivel de atención en el que requieran un apoyo en particular. ¿Ok? Pero no es igual que una historia clínica. ¿Ok? Adelante. Ok, y bueno, en esta clase vamos a enfocarnos nada más en los primeros 6 puntos de lo que es la guía del estudio familiar. La siguiente clase veríamos los otros. Dentro del primer punto, pues va a ser la ficha de identificación. Vamos a tener todos los datos, ya sea del caso índice y también de la familia. También vamos a agregar lo que es el genograma estructural, únicamente el genograma estructural. En otro punto vamos a agregar lo que es el genograma dinámico. Vamos a agregar la zona geográfica de donde vive la familia, la fecha en que se inició el estudio, la fecha de la presentación del estudio y el número de sesiones de la familia. El estudio pues va a tener como un mínimo 10 sesiones para poder como que abarcarlo o realizarlo de adecuada manera. 10 sesiones o 6 sesiones. El segundo punto es el motivo de consulta. En este, pues vamos más que todo a precisar cuál es el motivo por el cual se está haciendo esta consulta o se está haciendo este estudio, ya sea expresado por el caso índice o, como mencionó la doctora, la familia, a lo mejor un integrante es el que provoca o el que detona todo lo que es el conflicto. Y vamos a tomar en cuenta también la actitud del paciente al momento de lo que es la consulta, si está o no abierto a que se pueda llegar a hacer la entrevista, se pueda llegar a involucrar, si está de acuerdo o no con lo que es posteriormente realizar un plan para poder mejorar esas condiciones. Aquí en motivo de consulta, si recuerdan el módulo de educación, bueno, creo que nada más lo vi con la 32, ya ni me acuerdo. Vemos un tema en particular que es comunicación. Y en comunicación tenemos que tomar en cuenta aquí en el estudio de salud familiar el motivo de consulta que nos aqueja el caso pista o un integrante de la familia. Pero aquí, a diferencia de una historia clínica, pues en la historia clínica ponemos tal cual nos menciona el motivo de consulta del paciente. En el estudio de salud familiar hacemos la redacción tal cual nos dice el paciente, pero tenemos que también describir la comunicación no verbal que estamos percibiendo de él. Y yo tengo que plasmar el punto de vista objetivo de lo que él me está diciendo y cómo lo estoy interpretando yo. Es decir, tengo que poner también el entorno en el que me dijo el motivo de consulta. Y sabes qué, yo sentí que el paciente se sintió presionado a hablar o a no hablar porque estaba presente su cónyuge o su papá o su hermano con el que tiene problemas. Entonces, no se sintió seguro, no había congruencia entre el lenguaje oral y la actitud que tenía el paciente, o lo sentí con sensación de inseguridad al momento de hablar, o me dijo que estaba bien y tenía una facies de temor, en fin.
tenemos que redactar. El motivo de consulta se establece en la casa, en la casa habitación del núcleo familiar, en donde el ambiente no fue el adecuado debido a que se tornó un problema con uno de los integrantes y hubo una discusión y bla, bla, bla. Así lo tengo que plasmar yo, el motivo de consulta en el estudio de salud familiar. Ya me dijo el paciente lo que tiene, ya describí el entorno en el que me lo dijo y ya interpreté la comunicación no verbal que yo vi en el paciente. Todo eso debe de estar establecido en el motivo de consulta del estudio de salud familiar. ¿Ok? Muy bien, adelante. Y bueno, en la justificación del estudio de salud familiar, vamos a hacer un análisis entre lo que es el motivo de consulta, como ya mencionó la doctora, todo lo que abarca, ya sea la comunicación verbal o no verbal, la situación factual en la cual está la familia y la necesidad del estudio por el cual se está haciendo. En el punto 4, en la historia de la familia, bueno, ahí vamos a ver por las motivaciones que tuvo ya sea la pareja, si en dado caso aplica ese concepto, las motivaciones para formar lo que es la pareja, la familia, la ascendencia que tiene la pareja, cómo inició su noviazgo, las expectativas y aspiraciones que se tenían en un inicio, después, posteriormente, los convenios que se realizaron, si hubo cambios de empleo, nacimientos, cambios en la residencia, y después ver si en dado caso se cumplieron o están satisfechos con las expectativas que se realizaron, ya sea individuales y de pareja, y también de la familia. Aquí en historia de la familia, como dice Ana Lucía, yo tengo que escribir, o sea, don Teofilito está casado con, no sé, fulanita de tal, y actualmente son una familia nuclear, moderna, en fase de expansión o X, Y, Z. Teofilito proviene, su familia de origen es una familia desintegrada por un divorcio debido a alteraciones en el subsistema conyugal por una enfermedad por dependencia del alcohol, la cual terminó en una disolución familiar. Él es el mayor de 3 hermanos y de esos 3 hermanos, el menor también tiene una enfermedad por dependencia del alcohol. Con eso que me digan de Teofilito es suficiente. Si hubo algún problema mayor o si hubo algún problema menor, pues se puede redactar. Y luego tengo que hablar de la familia de origen de la cónyuge de Teofilito, ¿verdad? De igual manera. Fulanita de tal proviene de una familia nuclear, ella es la quinta de 10 hijos, predominan las mujeres en la familia. Un punto importante es que existe un matriarcado que viene arraigado de antaño en la descendencia o en la ascendencia de esta persona. Habitualmente tienen un patrón de casarse con un hombre débil o callado o X, Y, Z, y todas las integrantes tienen el mismo patrón familiar y punto, ¿verdad? Ok. Historia familiar. Como bien dice Ana Lucía, se empieza a redactar desde que se conoce la pareja que voy a manejar. Pero desde que se conocen no quiere decir Sergio y Ana Lucía se conocieron en la primaria, desde el 5º año de primaria, hicieron ojitos o se mandaban cartitas, eso no me interesa, de verdad, no me interesa. Oye, ¿sabes qué? Sergio y Ana Lucía se conocieron o coincidieron en un mesosistema social que fue un área recreativa deportiva, porque los dos tenían un familiar en común y ahí se conocen y entablan una relación. Bueno, no me interesa cuántas flores les llevó Sergio a Ana Lucía, no me interesa cuántas veces se pelearon y se reconciliaron, no me interesa si a Sergio le dijeron que tenía que pedirle permiso al papá y al tío y al abuelito de Ana Lucía para ir eso no es necesario, porque luego hacen la historia familiar tal cual como te la cuenta el paciente o la familia, y hacen un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o sea, con punto y seña de cuántas veces me dijo te amo la primera vez y me miró a los ojos y oye, hubo amor, hubo chispa, hubo empatía,
día avanzó la relación y pum, un noviazgo. Fueron relaciones prematrimoniales antes del matrimonio y procrearon un hijo. Ah, bueno, pues ese punto es importante, ¿verdad? Nació un hijo antes de que hubiera una unión legal en esa pareja y eso causó conflicto, ¿sí o no? No, no causó conflicto, pero hizo que adelantara el tiempo en el que yo deseaba casarme con la pareja, ¿verdad? Así tal cual, ¿sí? Sin las rosas, sin las fechas, sin los 14 de febrero, sin todo eso, ¿ok? Otro punto importante cuando están iniciando una familia en el local es ver si hubo algún problema importante en los núcleos de origen de esas dos personas. Oye, ¿sabes qué? No, coincidieron en los mesosistemas culturales, en los sociales, en los recreativos, X, Y y Z. Bueno, pues adelante, ¿ok? Entonces, así se va redactando la historia familiar, ¿ok? Otro punto es ver, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo duraron las etapas iniciales del ciclo vital familiar? Oye, ¿sabes que empezó la procreación del primer hijo? Y no hubo planificación familiar y vino el otro y el otro y el otro y el otro y el otro. O sabes que el nacimiento del primer hijo causó una cumbre o una crisis económica importante y deciden tener una planificación por un tiempo prolongado para establecerse económicamente o para subir laboralmente de trabajo. Eso es importante, ¿sí? Porque a lo mejor ese nacimiento, aunque haya sido con amor y con mucha alegría en la familia, pudo causar una crisis severa en la familia. ¿Sabes qué? Pasó el tiempo, planificaron, se esperaron y superaron esa crisis. Ya están un poco mejor económicamente estables, laboralmente están con un trabajo fijo ambos y ya van a decidir expandir la familia. Ah, bueno, entonces eso se tiene que poner. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, y en el quinto punto vamos a ver ahora sí lo que es el estudio de la estructura familiar. En el primer paso, pues vamos a ver lo que es la tipología familiar. Ya tipología familiar, pues dependiendo, ya sea que la clasifiquemos, ya sea según el INEGI, según Irigoyen, Huerta, el consenso de medicina familiar, el nivel económico, bueno, si tomamos un ejemplo, pues ya nada más digo, y ya viendo ya qué es el desarrollo de la familia, lo que es la demografía, su integración, la composición, la ocupación del jefe de familia, los conflictos en el desarrollo de la familia. Es que todo ya un poco más estructurado y un poco más ya expandido todo lo que comentó la doctora en la diapositiva anterior. Ok, aquí, por ejemplo, un punto importante. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que le voy a preguntar a Alan. ¿Está Alan ahí presente? Sí. Alan, háblame de tipología familiar de acuerdo a composición. ¿Cómo la clasificas? De acuerdo a composición. Nuclear, extensa composición. Acuérdate que de acuerdo a composición es ver quiénes son los integrantes que componen a la familia. Padre, madre e hijos. O sabes que es una familia que solamente tiene un padre con hijos. O sabes que es una mujer que es viuda y que tiene hijos. O sabes que es una familia neolocal, pero que se quedó a vivir con los abuelos, con los padres de uno de los dos cónyuges. Sabes que es una familia a la que se trajeron a los abuelos de uno de los dos cónyuges y aparte tenemos ahí un compadre cómodo que se vino a vivir con ellos. Entonces ya con esto que te digo, ¿cómo se clasifica la familia de acuerdo a composición? Pues podría ser nuclear, compuesta. Es nuclear, seminuclear, extensa, compuesta, o depende del autor, ¿verdad? Nuclear extendida, nuclear simple, reconstruida, contraída o demás, ¿verdad? Y cuando yo estoy haciendo el estudio de salud familiar en el área de estructura,
y voy a hablar específicamente de tipología familiar, yo tengo que poner tipología familiar de acuerdo a composición. La familia de Teofilito y de Darinka es una familia nuclear debido a que está compuesta por padre, madre y 2 hijos. Y mi cita es Huerta, ¿ok? Todo lo tengo que poner con una cita. Ok, ahora, otra pregunta. Aceberry. Ahí estás, ¿verdad? Háblame de tipología familiar de acuerdo a integración. ¿Cómo la clasifico de acuerdo a integración? En integrada, semi-integrada y desintegrada. Ok, ¿y cuáles son las variables que yo necesito para hacer esa clasificación? Por decir, si la integrada es que los 2 cónyuges viven en la misma casa. La semi-integrada. Necesito 2 variables para poder establecer esa clasificación. Una es la presencia o ausencia de integrantes familiares y la segunda Es sus funciones. si cumplen o no cumplen las funciones básicas familiares. Yo necesito esas 2 cosas para poder decir es integrada, desintegrada o semi-integrada. Ahora, dime la definición conceptual de una familia semi-integrada. Semi-integrada. Que ambos cónyuges viven en la misma casa, pero no cumplen adecuadamente sus funciones. Pero no se cumplen las funciones, aunque estén todos los integrantes, ¿verdad? Ok, están todos, pero las funciones básicas no se están cumpliendo, se cumplen de manera parcial, ¿ok? Entonces, esa es la tipología familiar de acuerdo a integración, ok. Adrián, se me hace que ahí estás, ¿verdad? Sí, doctora. Adrián, háblame de tipología familiar de acuerdo a desarrollo. Doctora, ¿puedo contestar? A ver, ¿la puedes contestar, Adrián? Si no, para que conteste otra persona, no hay problema. Sí, doctora. A ver. A ver, si la contestas o que la conteste otra persona. Que la puede contestar otra persona. Otra persona, ok. Adelante, doctora. Por su desarrollo, pues va a ser moderna, tradicional o arcaica. Moderna, tradicional o arcaica. ¿Y de qué depende esto? Ajá. Por ejemplo, del trabajo, de la función que, por ejemplo, la moderna es que la madre trabaja al igual que el padre, o cuando no hay una figura paterna y pues la mamá va a sostener o va a ser el que lleva el sustento de la familia. Ok, moderna es que ambos padres trabajen, ¿verdad? Y Ajá. que tengan económicamente una estabilidad y que aporten y que provean. Sí. Ok, que obviamente a lo mejor ahorita esa definición habría que actualizarla, ¿verdad? Porque ahorita hay muchos tipos de familias modernas, bueno, que se pueden clasificar de diferentes maneras, pero esa es la clasificación conceptual a la que actualmente está vigente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacer ahí una intervención. Y sabes que de acuerdo al desarrollo es moderna porque ambos cónyuges trabajan y sin embargo tienen la siguiente dinámica familiar, ¿verdad? No sé, a pesar de que los dos trabajan, la crianza la lleva una institutriz en la casa. Es de tiempo completo, duerme con los niños y se encarga de las labores escolares, del cuidado, y de la protección del menor durante un tiempo prolongado en casa. Ah, bueno, yo estoy diciendo ahí que es moderna porque ambos trabajan, pero estoy agregando una situación en particular en ese núcleo. Eso sí se puede hacer, porque ahorita hay muchas familias modernas con dinámicas y patrones muy diferentes, ¿verdad? Entonces, sí lo tenemos que, yo creo que ese es un punto que sí debe de quedar bastante claro,
y no quedarnos nada más con que si trabaja uno o trabajan los dos. Podemos plantear la situación del núcleo que estamos estudiando. Ok. Eisberi, háblame de tipología familiar de acuerdo a demografía. A Eisberi le gusta mucho participar. Rural, Ajá. urbana y urbana, ¿no? Sí. Ahora, defíneme cuál es cada una de ellas. La rural es la que habita en el campo. ¿Y qué más? Y no cuenta con todos los servicios. ¿Y qué más? Agua potable, luz. Porque luego te vas a campo, drenaje. bueno, los que se fueron al rancho y luego resulta que ya todos tienen Sky, todos tienen internet y tienen mejor internet que todo el mundo aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué otra característica tiene la rural? Según que no cuenta con todos los servicios, agua potable, luz eléctrica, drenaje y que habita en el campo. Y la suburbana tiene las características del medio rural, pero está ubicada en un medio urbano. ¿Y qué características tiene para yo decir que es suburbana y no urbana? Aparte de lo rural, hay otras características. Por decir, es que en la urbana cuenta con todos los servicios y se encuentra en una población grande, y la suburbana puede o no contar con ciertos servicios, pero tiene más amplio, ¿cómo se dice? ¿Cómo le podría decir? No sé, está ubicada en un medio urbano, pero no cuenta con ciertas cosas. Así lo entiendo yo. ¿Qué más? A ver, alguien más que me pueda decir qué otra característica tiene un medio suburbano. Es el número de habitantes. Es el número de habitantes, exactamente. Rural eso es lo que clasifica. Menos de 2.500 habitantes y ya Ajá. Urbano es más. Muy bien, exactamente. Son esas las características. El número de habitantes es la que define una población como urbana y suburbana. Eso lo pueden buscar en el INEGI. Ahí viene claro y plasmado todo, cómo se define una situación, un área urbana y una semi-urbana. ¿Ok? Y otra característica del área rural, que también puede ser, es que a veces ellos mismos proveen los alimentos que consumen, ¿verdad? De acuerdo a la agricultura, la ganadería o alguna otra situación en la que ellos puedan producir sus alimentos. Entonces, esto debe de quedar claro porque a veces dicen, no, pues yo estoy en la 32, desde aquí pues no hay áreas suburbanas. Pues sí podemos tener áreas en las que se supone que están en zona urbana, pero carecen de varios servicios básicos. A lo mejor en una casa, cuando les toque ir a una consulta a domicilio, sus profesores no me van a dejar mentir. De repente vas y me presta el baño. No, pues no tengo baño, tengo letrina y está ya como a 10 metros de... bueno, ok. Bueno, me deja lavarme las manos. Sí, nomás que no tengo agua potable y ya tengo un tambo de 50 litros donde ahí puede agarrar el agua para lavar, para consumo y para X, ¿verdad? Entonces, eso yo lo tengo que tener establecido en el estudio de salud familiar para ver si no me puede brindar ese núcleo o puede estar en riesgo de una enfermedad que tenga que tener con la salud pública, ¿ok? Ya eso es diferente. Yo tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un chorro de riesgos de accidentes en los niños porque están en zonas marginales y viven en casas de cartón o de lámina, hechizas por la familia, no tienen una buena infraestructura, hay animales sueltos, hay zoonosis, hay varias cosas. Bueno, eso lo tengo que poner ahí establecido porque puedo tener de repente brotes de escabiosis, de sarnas, de piojos y demás, ¿verdad? Que son problemas de salud pública que llegan a ser muy importantes en algunas áreas urbanas o suburbanas, ¿ok? Entonces, eso apúntenlo bien. El número de habitantes es lo que me va a determinar también si una zona es suburbana o urbana. Muy bien. Entonces, cuando voy a describir yo en el estudio de salud familiar, la tipología familiar, tengo que hacerlo de acuerdo a todas estas clasificaciones que ya los vieron hasta que se hartaron con la doctora Gemma. Por demografía, por desarrollo, por
composición, tienen que establecer muy bien cuál es la estructura familiar que tiene ese núcleo que van a estudiar, y tienen que poner en base a quién se están basando para encasillarla o diagnosticarla de esa manera. ¿Ok? Adelante. Bueno, y el siguiente paso pues va a ser la etapa del ciclo vital en el momento actual, ya sea que lo referimos también, como mencionó la doctora, en diferentes autores, ya sea Gaiman, Huerta, Duval. Gaiman, pues podemos ver ya sea matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte. En Huerta, las etapas serían la constitutiva, procreativa, dispersión y penal, con sus fases también. Y Duval ya sea de la primera etapa hasta la octava etapa. En el tercer punto vamos a describir si se cumplen o no lo que son las funciones familiares básicas, como ya lo hemos visto, las funciones ya sea afectiva, de reproducción, de estatus, socialización y de cuidado, que si o no están presentes dentro de lo que es la familia. En el cuarto punto, pues vamos a ver ya el estudio de la dinámica familiar, y ya veríamos ahora sí, si en la estructura familiar, si es un sistema pues cerrado, abierto, qué subsistemas están, ya sea conyugal, parental, fraternal, si en dado caso ahí también si hay triangulaciones, alianzas, colisiones, de los límites también si hay rígidos, si son claros, y bueno, la demografía familiar, los eventos de la familia familiar, los problemas sociales y de salud. Ok, vamos a hacer aquí un estudio de dinámica familiar. Ya Ana Lucía habló de los elementos básicos de la dinámica familiar. ¿Quién me puede? Jessica, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Me escucha? ¿Sí estás o no? ¿Me escucha? Poquito. Sí está, doctora. Ya, ok. Ya. ¿Me puedes hablar de roles, por favor? Sí, claro. Nada más habla un poquito más alto, por favor, Jessica. Hay roles que están prescritos, o sea, de que lo que se sabe que debe ser la persona de acuerdo a lo que le corresponde en la familia. O sea, hay prescritos, hay roles que son o asumidos y asignados. ¿Verdad? ¿Cuáles asumo yo? Te oímos bien lejos, Jessy. Bueno, al menos aquí te oímos bien lejos. Los asumidos es cuáles, yo acá por buena gente y buena onda, yo voy a hacer ese rol. Y los asignados son los que me ponen, ¿verdad? A lo mejor si yo me caso con un hombre, pues ya me van a asignar el rol de esposa, ¿verdad? Si yo con ese hombre tengo una procreación con hijos, pues ya me van a asignar el rol de madre, ¿verdad? Y así me voy ganando ciertos roles. Entonces, tú misma, Jessy, ¿cómo podemos clasificar a los roles? No te escuchamos. ¿O alguien más que quiera decirnos cómo se clasifican los roles? Jorge, de la 32. Estoy en todo, estoy en todo. Los roles. ¿Cómo clasificamos a los roles? Aquí no les está, soplen, doctora. por favor. A ver. Son los asumidos, asignados. ¿Cómo más? Tradicionales. Tradicionales. Idiosincráticos. Idiosincráticos. Ok, háblame de los roles tradicionales, por favor. Pues es lo que usted dijo, el de mamá, papá, esposa. Ajá. Pues hermano, no sé. Ajá. ¿Idiosincráticos? ¿Cómo se subclasifican los idiosincráticos?
En funcionales y disfuncionales. Ok, ¿y cuáles son cada uno de ellos? Dale soples, Eduardo. No, doctora. De que el que es bueno, el que es malo, trabajador, estudioso, burro, el flojo. Ok, muy bien. Ok, ¿qué otra clasificación de roles podemos tener? Los observo, muchachos, no crean que no. Ay, qué miedo. No, pues ya no me acuerdo, doctora. Y ya no me están Ok, bueno, soplando. hablamos de roles. Y en el área de dinámica yo tengo que redactar los roles que estoy identificando en ese núcleo familiar. Así es, en todo el grupo. Hay otra clasificación de roles que son los roles de acuerdo al grupo, ¿verdad? Y hay otra clasificación de roles de acuerdo a la comunicación por Virginia Satir. El aplacador, el sumiso, el controlador, así, ¿verdad? Entonces, todos esos roles tienen que estar plasmados en dinámica familiar. Ok, a ver, Nancy, háblame de cómo se clasifican los límites. Los límites claros, los límites difusos, los límites rígidos. No se escucha. No, está prendido, ¿no? Sí. Ok, ahora te voy a preguntar, ¿en qué tipo de núcleos, en qué tipo de núcleos familiares podemos identificar núcleos difusos? Difusos. Porque yo los voy a identificar y voy a decir, son difusos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. En una familia que está amalgamada. En una familia amalgamada, ¿qué es una familia amalgamada? Que son muy estrechos entre sí, que son muy cercanos. Muy estrechos. Sí, muy estrechos y... Que no aceptan cambios ni que personas externas, ajenas, entren o quieran influir sobre su núcleo familiar. Son difusos, entonces quiere decir que todos los integrantes se pierden, no podemos identificar nivel jerárquico entre ellos, los hijos son iguales que los padres, pueden tomar decisiones y no importa si se rehúsan a una regla o que rompan una regla familiar y demás, ¿verdad? Ahí es cuando vamos a hablar de límites difusos, ¿ok? ¿Cuándo vamos a hablar de límites rígidos? En una familia que está desintegrada. ¿Por qué desintegrada? Ponme un ejemplo de un límite rígido. A ver. Pues un padre que es muy estricto. O sea, que se hace, que es el jefe de familia y se hace en casa lo que él dice o lo que él establece. Por ejemplo, la familia que le tocó a Jorge, se me hace que fue la de Jorge. La familia famosa. ¿Cuál te tocó, Jorge? Magnolias de acero. Magnolias de acero. Entonces fue a Fernando, la oveja negra. ¿A quién le tocó? No sé. ¿A quién le tocó la oveja negra? A nadie de los que estamos aquí todavía. ¿Están seguros? No. Puede ser que sea alguien de Guadalajara. Bueno, ok. En esa película se ve el límite rígido que tiene el núcleo familiar del subsistema conyugal entre el fraterno, e inclusive se ven las relaciones dominantes que tiene el esposo con la esposa, ¿verdad? Ahí es donde dice, ¿sabes qué? Aquí los límites sí se ve que son rígidos, o sea, que no hay permeabilidad, que no existe negociación. Entonces, eso es lo que yo tengo que poner en dinámica. En este núcleo familiar yo determino o intuyo que los límites son rígidos debido a que no se permite una comunicación entre un subsistema y otro. Debido a que cuando se llega a identificar la ruptura de una regla familiar, hay una sanción fuerte y afecta emocionalmente al subsistema de baja jerarquía. No existe permeabilidad en cuanto a los permisos, a las tomas de decisiones, a ver proyectos a futuro, no hay. Lo que se dice es totalmente una autoridad
única de uno de los elementos y no se permite nada de eso. Ah, bueno, entonces por eso son límites rígidos, ¿ok? ¿Qué otra cuestión podemos identificar en el genograma dinámico? Porque son los elementos que de la dinámica familiar, de lo que vamos a hablar en esa interpretación. Yo voy a plasmar en una redacción lo que yo estoy viendo en el genograma dinámico. Las alianzas, coaliciones, triangulación. Muy bien. Las complicaciones familiares, que son alianzas, coaliciones y triangulaciones. Tú misma, doctora, dime, ¿cuál es la definición de una coalición? Que son diferentes subsistemas, ajá. ¿Sí? O sea, o sea que hay conflictos entre ya sea de que mamá y con hijos. Mamá papá, con hijos. A ver, dímelo. Por ahí de cuenta que te la voy a poner como pregunta abierta. Definición de coalición. Okay. Es como una asociación entre dos miembros de la familia de diferentes subsistemas. Ajá. Que va a tener efecto sobre otro miembro, pero va a tener un efecto negativo. Que va a tener un efecto negativo. Pero ahí la unión habitualmente es en subsistemas diferentes. ¿Ok? Para darle en la torre a un tercero, ¿verdad? Eso es una coalición. ¿Cómo me pueden definir alianza? Ahí ya es que, por ejemplo, mamá y papá, ahí son en el mismo sistema, ¿no? Mamá y papá. Habitualmente son dos integrantes de un mismo subsistema. Ajá. Ajá. O sea, ya sea con un subsistema menor. Ok, para tener un efecto positivo o neutral, ¿verdad? Ajá. Y sabes que me está preocupando la situación de uno de mis hijos adolescentes porque está empezando a tomar o que bajó el rendimiento escolar. Bueno, ¿qué vamos a hacer para tratar de ayudarlo? Le vamos a dar apoyo, lo vamos a poner con una maestra sombra, lo vamos a cambiar de escuela o identificamos que hay bullying, no sé, ¿verdad? Siempre es con un efecto neutral o positivo. ¿Y qué es una triangulación? Ni los grillos escucharon. ¿Qué es una triangulación? Cristian. Triangulación. Doctora, es cuando se unen dos igual para afectar a un tercero. Es cuando un tercero. O sea, utilizan a un tercero para afectar a otro. Así es. Ajá. Es cuando utilizan a un tercero para una discordia. Ok. Así. Y hay una característica, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Todo esto es inconsciente. Ellos no saben que, o sea, no se está haciendo una planeación para afectar o para beneficiar a otro, ¿verdad? Son efectos, dinámicas que se tornan o se inician en un núcleo familiar, ¿ok? Todos estos tipos de comportamiento habitualmente son inconscientes, muchachos, y uno lo ve de afuera y dice, bueno, ¿cómo no se están dando cuenta que se están llevando entre los pies a fulanito, verdad? Pues sí, pues por eso necesitan ayuda, porque no lo pueden solucionar o porque a lo mejor ellos no se dan cuenta que esas acciones van a repercutir de manera negativa en el núcleo familiar entero o en uno de los participantes, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro aspecto podemos estudiar en dinámica familiar? La comunicación. La comunicación es un punto importante y álgido cuando estamos haciendo un estudio de salud familiar, porque aquí en dinámica tenemos que plasmar e identificar los tipos de comunicación interfamiliares que existen. Es decir, te voy a decir a ti, Sergio, pero yo quiero que el que me haga caso es Fernando. Pues dile directo a Fernando, ¿verdad? Porque le digo a Sergio para que a ver si Fernando me escucha y a ver si le cae el 20 y a ver si hace lo que yo quiero hacer. Pues no, aquí yo tengo que plasmarlo. Y sabes que yo estoy identificando que la comunicación es indirecta y es enmascarada en el núcleo familiar.
porque no existe la confianza, o porque no hay permeabilidad en límites, o porque no hay afecto y cariño, porque no hay autonomía, porque no hay sensación de protección del papá y no me da permiso o no puedo yo entablar una comunicación clara con él. O sabes que la comunicación es indirecta totalmente, o sea, no puede haber dos integrantes de la familia que puedan tener un canal de comunicación, o siempre existe ruido en la comunicación en la familia, está hablando un par de integrantes y siempre hay uno tercero o cuarto tratando de meterse en el diálogo y de opinar cuando no le corresponde o no le compete en una decisión. Es el tipo de comunicación que yo tengo que identificar, porque en base a eso voy a actuar, ¿ok? Porque imagínense, si no se comunican ellos y yo tampoco me puedo comunicar con ellos, pues mejor déjenselo a otra persona y no le vayan a hacer más daño al núcleo de lo que ya tienen. ¿Ok? Es un punto muy importante. ¿Algún otro punto de dinámica familiar del que quieran hablar? Ya hablamos de límites, de roles, de tipología, de comunicación. Otro punto serían las crisis. ¿Ok? Crisis. Diana Pérez. ¿Cómo podemos clasificar a las crisis? Normativas y paranormativas. Normativas y paranormativas. Ok, defíneme normativas. Son las que pues son esperadas y las paranormativas son las que no son esperadas. Ok. La etapa. Dime un ejemplo de una crisis normativa. ¿En qué etapa del ciclo? En la que quieras. Pues por ejemplo, en un matrimonio del embarazo. Ok, una crisis por incremento. Una crisis por incremento es esperada en una fase de expansión. Sí. En una familia neolocal joven. Okay. Esa es una crisis esperada, una crisis normativa porque es de incremento. ¿Ok? Viene una crisis normativa en etapa final de la familia. Pues que normativa. Que los papás se quedan solos, ya sin ningún hijo. Ok, ¿y qué puede pasar ahí? Pues que se conozcan más, que se tienen que acostumbrar el uno al otro otra vez. Crisis esperadas en etapa final de la familia. ¿Cómo se llama la crisis final, la etapa final de la familia, perdón? ¿De acuerdo a Gaiman? Retiro y muerte. Retiro. Etapa final. Entonces, aquí me dice Fernando, una crisis normativa es la muerte de uno de los cónyuges. Es algo esperado por la edad que tienen, por la etapa en la que están, por las comorbilidades que tienen, por muchas otras cosas. Ya uno piensa más en que, bueno, ¿cuánto me queda? Voy a dejar todo arreglado, no tengo testamento, no tengo escrituras de la casa. Ya son ese tipo de crisis las que se presentan, ¿verdad? Y cuando fallece alguien, pues entonces la crisis es por decremento, ¿ok? Decremento es cuando se va, migra, fallece o desaparece alguno de los integrantes familiares, ¿verdad? Ahora dime una crisis paranormativa en una etapa de expansión, por ejemplo. A ver, pues, que no puedan tener hijos. La falta de procreación, una esterilidad severa complicada o una infertilidad o una enfermedad autoinmune que haga que yo esté batallando para que ese núcleo se embarace como lupus, no sé, ¿verdad? Complicaciones. Sí. Complicaciones en el embarazo, uno piensa que ve la prueba positiva y se imagina puros arcoíris de aquí a que nazca la criatura y toma la preeclampsia y diabetes y amenazas y APP y terminó en cesárea y urgencias, terminó en ISTE, o sea, todo lo malo que pudo haber pasado, pasó, ¿verdad? O falleció el producto o falleció la madre. Entonces son crisis que no se esperan, ¿ok? Y así, entonces cuando hablamos de crisis en dinámica familiar tenemos que irnos por etapas. Oye, ¿sabes que en etapas de matrimonio pasaron estas crisis? ¿Las superaron o no?
en etapa de expansión, pasaron estas crisis, las superaron o no. Y así me voy a ir por etapas hasta la etapa en la que esté la familia. Porque luego de repente veo un estudio y me dicen, no, pues es que es una familia que está en etapa de dispersión y luego siguen con las crisis. En dispersión, independencia y retiro y muerte. Bueno, ¿para qué me las pones a redactar? O sea, me vas a redactar hasta la etapa en la que estén. Si ese núcleo está en matrimonio, pues hasta matrimonio nos vamos a quedar y vamos a poner todas las normativas y todas las paranormativas. No me vayan a salir con que, es que yo pienso que en retiro y muerte van a tener esto. No sé ni cómo voy a estar yo en retiro y muerte, cómo voy a describir lo que va a estar en otro núcleo, ¿verdad? Entonces, así tengo que ir haciendo la redacción de las crisis. Y aquí lo importante es ver si superaron solos o con ayuda, o si no lograron superar una crisis. Hay crisis que se vienen arrastrando desde matrimonio y todavía pesan en etapa de retiro y muerte. ¿Ok? Entonces, hay, por ejemplo, familiares que fallecen a una temprana edad de la familia y esa persona que está muerta todavía está presente en la familia, todavía está presente en la toma de decisiones, todavía está presente en decir, bueno, puedo sentirme satisfecha porque logré una meta que había planeado con esa persona y ya no está, y que repercuten y que repercuten y que repercuten y que repercuten. Bueno, pues entonces a lo mejor habría que hacer una terapia de silla vacía para hacer un cierre, porque a lo mejor el cierre no se hizo en el funeral, o la persona desapareció, o la persona fue secuestrada, o la persona se fue de la casa por un problema y no hay un cierre. Y afecta y afecta y afecta y avanza la etapa del ciclo y siguen afectando. Entonces son ese tipo de crisis las que tenemos que poder identificar para ayudar a la familia y ver primero que agarren una red de apoyo que sea de utilidad para eso. Y si no tienen ese recurso, bueno, pues tratar de brindarles el apoyo necesario, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra cosa que falte, Ana Lucía? Ese punto. Ok, adelante. Y bueno, en el paso 5 vamos a ver ya el panorama ahora sí dinámico, ya como quien dice, una imagen ya gráfica de todo lo que ya hemos mencionado de la estructura dinámica familiar, donde ya podemos ver ahora sí ya graficado lo que son las alianzas, las colisiones, si hay una relación estrecha, si hay una separación, si hay un divorcio, si hay una dominancia de un padre hacia los hijos, es ya más que todo verlo gráficamente, lo que ya se explicó en el paso 4. Y en el paso 6, pues ya se va a hacer la aplicación de los instrumentos que se usaron para evaluar la función de la familia. Y después se va a hacer una descripción específica de los resultados que se obtuvieron. Bueno, aquí en el paso 6 vamos a hacer la identificación de los factores de riesgo. Aquí, bueno, aquí en la 32 yo soy bien necia, la verdad. Y hasta que no por los poros sacan los muchachos que somos analistas de riesgo, no los dejo en paz y a veces son 3 años lo que los estoy molestando. Pero en cuanto a la evaluación e identificación de factores de riesgo, este es el punto más importante del estudio de salud familiar, porque en este punto, donde yo empiezo a identificar todos los factores protectores y todos los factores de riesgo que tiene la familia, no los voy a soltar hasta el plan y manejo que les voy a ofrecer para poder emitir un pronóstico. Entonces, para evaluación de factores de riesgo, viene bastante bien explicado en Huerta, en el capítulo de estudio de la familia. Ahí viene la identificación de los factores de riesgos. De hecho, hice un videíto ahí en YouTube y ahí está, porque se lo hicimos para las personas de enfermería que llevan familia también. Ahí está un video de evaluación de factores de riesgo, porque tenemos que clasificarlos primero en cuáles son modificables y cuáles son no modificables. Ok, ya tengo esa clasificación. Ahora tengo que estudiarlos de acuerdo a magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Y ver de esos factores de riesgo, cuál obtiene un mayor puntaje. Y en ese puntaje vamos a hacer la jerarquización. Ojo, no siempre el factor de riesgo que tiene mayor puntaje es el más complicado, porque en el factor de riesgo evaluamos la magnitud y la trascendencia, que es la que nos va a dar la gravedad y el tiempo que va a estar ese factor de riesgo con el individuo o con el núcleo familiar. Y evaluamos la vulnerabilidad y la factibilidad, es decir, ¿qué tan vulnerable es ese factor? Si es vulnerable, entonces yo lo puedo modificar o lo puedo quitar.
¿ok? Y qué tan factible es que yo lo ataque. ¿Existe un tratamiento o un abordaje o no existe un tratamiento? Para eso es la jerarquización de riesgos. Porque a veces me llevo al estudio de salud familiar y veo la jerarquización y me ponen depresión, ansiedad, obesidad, no hay planificación familiar, tienen una disfunción severa en el subsistema conyugal, tienen una disfunción moderada de acuerdo a Apgar familiar, es una familia caótica, desligada de acuerdo a fase 3 y de acuerdo a la escala del Holmes tienen una disfunción severa y luego ya me voy al plan, ¿verdad? Pues yo espero ver todo eso y me ponen. Por la depresión y la ansiedad se envía al servicio de psicología y psiquiatría para inicio de tratamiento y terapia familiar. Y me quedo, y todo lo demás que le identificaron ya, todo lo demás que se lo cure solo, que lo estudie solo. No. De todos los factores que yo identifico en esta etapa, de todos tengo que hablar y de todos tengo que dar un pronóstico individual y familiar. De todos. Porque hay factores que a lo mejor la familia no sabía que los tenía y yo los identifiqué. Oye, a lo mejor yo hice un diagnóstico de prediabetes en uno de los integrantes y yo tengo que ponerlo. En la sesión número 2 se realizaron acciones preventivas integrales a la familia completa y se identificó prediabetes en uno de los integrantes e hipertensión en otro. Ah, bueno, pues se orienta y se educa sobre el apoyo nutricional, ejercicios, se inicia tratamiento X, Y y Z. Y todo eso lo tengo que ir poniendo en mis sesiones, porque luego ponen, sesión 1, identifica a la familia. Sesión 2, hice el genograma. Sesión 3, me revisaron el genograma. Sesión 4, hice el genograma dinámico. Sesión 5, la doctora me regresó al estudio de salud. No, no son las revisiones del estudio. Es qué tareas programaste tú con la familia en la sesión 1. Bueno, en la sesión 2 vamos a ver, ¿las hicieron o no las hicieron? Bueno, de 3 tareas que les puse, hicieron una y mejoraron. O ¿sabes qué? Me salió peor, empeoraron. Todo eso se tiene que ir redactando en las sesiones. Por eso les digo que a partir de este punto, sesiones y plan van de la mano con factores de riesgo. Porque en base a eso van a ser las tareas que yo le voy a poner a la familia. ¿Ok? Ya como que ya lo vamos a ver en la segunda parte. Y en el último punto que vamos a ver el día de hoy va a ser el estudio de los factores de riesgo de la salud familiar y la descripción del ámbito social. En el ámbito social, pues es que nada más se va a describir solamente si en dado caso es relevante, no va a presentarse en dado caso como una regla en todos los casos. Y ahora sí vamos a ver lo que comentó ahorita la doctora, los factores de riesgo y la protección de salud familiar, donde vamos a identificar, clasificar y vamos a jerarquizar los factores de riesgo y la protección en lo individual, familiar y la salud. Y como mencionó la doctora, la jerarquización de los factores ya va a ser mediante la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. La magnitud es más que todo el tamaño del problema, el carácter que tiene la gravedad. La trascendencia es las repercusiones o las consecuencias que van a tener en un periodo dado nada más, al no ser atendido el factor de riesgo. La vulnerabilidad va a ser la posibilidad de controlar o eliminar el factor de riesgo, y la factibilidad va a ser la capacidad de impacto que se tiene en el factor de riesgo con los recursos disponibles que se les va a si hay recursos, si no hay recursos, si hay tratamientos, si solamente se controla. Por ejemplo, no es lo mismo que me digan, oye, ¿sabes qué? Tienes prediabetes, pero tienes un índice de masa corporal de 35, y veo que es fácil que bajes de peso, ¿verdad? Bueno, vamos a echarle ganas, vamos a tener la dieta, te voy a ver en un mes, vamos a ver cómo está tu nivel de glucosa, vas a hacer ejercicio, X, Y y Z. A que me digan, ¿sabes qué? Tienes 20 años con la diabetes, te hicimos una depuración de creatinina, y el diagnóstico que me da este filtrado glomerular es que tienes una enfermedad renal crónica en una etapa 5. Pues no es lo mismo, ¿verdad? A que me digan, bueno, tienes prediabetes, échale ganas y a lo mejor te controlas y ahí quedamos, ¿verdad? Y podemos evitar una complicación o podemos prolongar el tiempo en el que pudiera aparecer una enfermedad o no. A que me digan, tienes insuficiencia renal crónica y necesitas un tratamiento sustitutivo de diálisis peritoneal. Por la enfermedad de renal crónica no se la voy a quitar al paciente,
pero a lo mejor puedo hacer que tenga una calidad de vida buena, ¿verdad? Y que no tenga una complicación aguda o que no tenga una agudización de esa enfermedad renal crónica, y demás, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo le diga a una mujer de 20 años que se acaba de casar o que se va a casar, que tiene lupus y que ella desea y sus expectativas eran tener 5 hijos con el hombre de su vida, a lo mejor no va a lograr tener ninguno, o va a poder tener uno y a lo mejor va a tener abortos de repetición, no sé, ¿verdad? Es algo con lo que los tengo que saber manejar y que saber educar a la paciente, ¿ok? Entonces, son los factores los que me van a determinar cómo los voy a ir manejando y cómo voy a educar a la familia para que aprenda a vivir con ellos toda su vida o para darle herramientas para atenuarlos o quitarlos, ¿ok? Ese es el punto de factores de riesgo, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. En la 27 o en la 6-8, ahora hablé mucho, casi no hablo Ana Lucía. No. La 27, doctora. Como quiera, vamos a ver la segunda parte de estudio de salud familiar. Ahorita prácticamente es pura teoría. Yo creo que ya cuando llegue Gemma, me parece que íbamos a ver un estudio de salud familiar real para que aterricen todas las cuestiones teóricas que estamos viendo de esto, ¿verdad? Sus doctores también son expertos en estudio de salud familiar, ya lo han realizado, saben cómo manejar una familia, ya lo han hecho en la consulta en medio privado, y demás. Entonces, vamos a ir viendo más que nada para que aterricen esos conceptos en el estudio que están haciendo, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues yo creo que sería todo por el día de hoy. Y en la próxima clase vamos a ver los otros 6 puntos de estudio de salud familiar. Les pido que lean bien la jerarquización de los factores de riesgo y les pido que lean muy bien los planes y manejos familiares. Muchas de las ocasiones nos quedamos en solamente lo que le puede brindar el instituto a una familia. Estamos haciendo estudio de salud familiar, estamos haciendo medicina familiar y tenemos redes de apoyo externas, o si la familia tiene un nivel económico que donde puede encontrar otros recursos, se vale plasmar, ¿ok? Porque a lo mejor van a tener familias con niños con PCI, con niños con autismo, no sé, tantos problemas de socialización, en adultos, en niños, problemas de adicciones, enfermedades por dependencias del alcohol, tantas cosas que van a ver que hay muchas cosas fuera. Entonces, en el estudio y en la familia que hayan seleccionado para hacer el estudio de salud familiar, traten de buscar herramientas institucionales y no institucionales, porque luego por eso el plan a veces nada más me lo dejan, se mandó a la 4 a psiquiatría, se mandó al 21, no, pues no estamos viendo una enfermedad, estamos viendo un núcleo familiar, ¿ok? Y tenemos que verlo como lo que es, como una familia, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas o preguntas o comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos.